Bienvenidos a un nuevo programa de Construir Derechos, la Defensoría en tu casa. El programa que semana a semana te trae todo lo que tiene que ver con la defensa de tus derechos de ciudadano porteño, si transitas, si vivís, si trabajás o si estás como turista en la ciudad de Buenos Aires. Y hoy, por supuesto, un programa que va a estar marcado por uno de los ejes centrales de la institución, que son los derechos humanos. Un tema que, por supuesto, en todos sus aspectos, la Defensoría trabaja a diario incansablemente para que vos también sepas que nosotros estamos ahí, atrás de esos temas. Sabés que, por supuesto, nos podés seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde por un mensaje directo nos podés mandar tu denuncia, tu consulta o tu reclamo y seguir el minuto a minuto del trabajo de la Defensoría. Quédate conectado en Construir Derechos porque hoy derechos humanos es el tema que nos atraviesa. Ustedes saben que el defensor del pueblo, Alejandro Amor, siempre tiene alguna reflexión, algún debate para compartir con nosotros y es importantísimo escucharlo. Así que vamos con el editorial de hoy. Sabés que estamos viviendo una etapa única en la humanidad, que es la pandemia. ¿Y qué es la pandemia? La pandemia es una enfermedad definida por la Organización Mundial de la Salud que abarca a todos los continentes. Lo particular de esta pandemia es que es la primera que abarca a todos los países del planeta Tierra. No había sucedido esto con otras pandemias que sí abarcaba a todos los continentes, pero no a todos los países. Después del comienzo de la pandemia, se lanzó lo que podemos denominar una especie de carrera entre los grandes laboratorios internacionales y los países sosteniendo a esos laboratorios para ver quién llegaba primero a la producción de la vacuna. Un salto científico de la humanidad de características extraordinarias. En muy pocos meses se logró que la humanidad contara con varias vacunas, algunas construidas sobre adenovirus, que es una forma tradicional de construcción de vacunas, y otras sobre una nueva modalidad que se llama el ARN mensajero. ¿Cuáles son? Tenés las con AR mensajero, tan meneadas públicamente como las vacunas que se hacen en los Estados Unidos, de Pfizer y de Moderna, y después tenés las vacunas como la desarrollada en la Federación Rusa, en el Instituto Gamaleya, la Sputnik, las vacunas de China, la Sinopharm, la Sinovac, la India, que de la mano del acuerdo con Gran Bretaña, en Gran Bretaña se desarrolló la AstraZeneca y en la India con el Instituto Serum, la Covishield, que es la vacuna AstraZeneca en la India. La realidad es que en este momento estamos en una etapa muy importante a la que se han sumado varios países produciendo vacunas. Uno de ellos Cuba, con la vacuna, por ejemplo, una de ellas Soberana. Argentina, en un hito importante, se ha sumado también en un convenio que se ha firmado con el Instituto Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión y la Federación Rusa para producir en la Argentina la vacuna Sputnik. Algo muy importante se va a hacer a través de laboratorios Richmond y nos va a permitir, en esta primera etapa, una producción mensual de aproximadamente unos 2 millones de vacunas. Pero al mismo tiempo que estamos en una lucha, el planeta Tierra, la humanidad en su conjunto, en la que hasta la fecha tenés una producción mundial de alrededor de 1.800 millones de dosis de vacunas, cuando lo que hay que vacunar es más de 7.500 millones de personas, es que la humanidad se ha encontrado con un punto crucial, que es: ha resultado más simple lograr la fórmula en el desarmado del virus para poder contrarrestarlo, que después de lograr la fórmula, poder desarrollar la vacuna. ¿Por qué? Porque una vacuna tiene frascos, tiene la goma que va sobre el frasco y el aluminio que lo rodea, que es justo donde se inserta la jeringa, las jeringas, las formas de refrigeración de las vacunas, algunas 70 u 80 grados bajo cero, como la Pfizer, otras 4 grados bajo cero, como la AstraZeneca, que hacen mucho más complejo todavía algo que realmente al principio no estaba en la cuenta, que era: hay que crear la fórmula.
Bueno, después lo que vino es, hay que hacer la vacuna y hay que distribuir la vacuna. Mirá, es fácil. La Argentina, que le han llegado millones de dosis y le están llegando millones de dosis, al día de hoy tenemos 12 millones de personas vacunadas con primera dosis, casi 3 millones de personas vacunadas con segunda dosis. Es simple la entrada en la Argentina de las vacunas. También es más fácil la distribución en la ciudad de Buenos Aires, un distrito chico. Ahora, cuando vas a las provincias argentinas, por ejemplo Santa Cruz, ya tenés una mayor complejidad. La vacuna llega a Río Gallegos, capital de la provincia, y luego para ir a Caleta Olivia, por ejemplo, tenés 900 kilómetros, o para ir a Los Antiguos tenés 1.200 kilómetros. Por eso la complejidad en la logística y en la distribución de las vacunas y en la producción. Pero lo importante es que la Argentina se ha convertido, con el acuerdo que se ha hecho con la Federación Rusa, en el 8º país del mundo productor de vacunas. Un paso importantísimo, semejante a las políticas sanitarias llevadas a cabo en la Argentina en la década del 50, cuando Carrillo era el ministro de Salud de la Nación y la Argentina estaba a la cabeza justamente en la prevención a través de la vacuna o de otro tipo de medidas, como por ejemplo el descacharreo, hoy mencionado públicamente mucho para el dengue, pero que en ese momento fue fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está trabajando, y la Argentina es país pionero en este sentido, en lo que se denomina la segunda generación de vacunas. ¿Qué es la segunda generación de vacunas? Un salto científico hacia vacunas que van a tener mayor perdurabilidad en el tiempo, mayor duración en cuanto a la generación de anticuerpos para las personas que la reciban, y también distintas fórmulas ya no de inoculación por vía de jeringas, de inyecciones, sino que se están probando con spray nasales o con pastillas. La Argentina está desarrollando una vacuna de segunda generación en el Instituto Leluar y la Universidad Nacional de San Martín. Hay 18 vacunas que están en este momento desarrollándose. Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Argentina, Cuba, Alemania, que ha entrado también en la producción de vacunas, Australia, son de China, naturalmente, y la India. 18 vacunas de segunda generación que se están preparando para lo que viene el año que viene. ¿Y qué es lo que viene? La capacidad de un mundo con vacunas que tengan más durabilidad, que abarquen a todas las variantes posibles y cuando surja una nueva variante sea más simple de modificar para atacar esa variante, pero para ir a una producción anual de 11.000 millones de vacunas. Este es el nuevo desafío al que está abierto ahora la humanidad y que la Argentina está entre las 18 vacunas que se están desarrollando para esta nueva etapa. Un orgullo más de la producción y de la capacidad científica argentina, con varios premios Nobel y con trabajos que están siendo considerados en todo el mundo. Un orgullo para la República Argentina. Vamos ahora con la primera parte del informe sobre derechos humanos que Ana Clara Barbosa y su equipo prepararon para hoy. Y queremos que conozcas qué son los derechos humanos, por qué son importantes y fundamentalmente cuál es el rol y la importancia de los organismos como la Defensoría del Pueblo. Vamos con la primera parte del informe. Construir Derechos es el programa de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si todavía no conoces este organismo o el trabajo que realiza, esta es tu oportunidad. Porque en este informe te vamos a contar cómo surge y cuáles son sus principales ejes de acción. La Defensoría del Pueblo es un organismo que defiende y promueve los derechos humanos. Por lo tanto, estos son un eje fundamental del trabajo. Así que empecemos por ahí. ¿Sabés qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre estos derechos se incluyen el derecho a la vida, a la libertad de expresión y de opinión, a no estar sometido a la esclavitud ni a la tortura, al trabajo, a la educación, a la salud, entre un montón de otros más. Ya sé, quizás hoy parece un poco obvio hacer hincapié en algunos de estos derechos,
Sin embargo, no hay que naturalizarlos. En nuestra historia hubo momentos en los que se violaron sistemáticamente todos los derechos humanos, como cada vez que se interrumpió el orden institucional con golpes de Estado. Especialmente en el último, entre 1976 y 1983, el Estado violó de manera sistemática y organizada los derechos humanos a través de la privación ilegítima de la libertad de las personas, las desapariciones forzadas, la tortura y la apropiación ilegal de bebés. Fue en este contexto que surgieron y se desarrollaron muchas organizaciones de derechos humanos, tales como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, APDH, CELS, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otras, que hoy son referentes por su lucha y por su trayectoria, tanto en Argentina como en el mundo. Durante la dictadura fueron los familiares de las víctimas y los organismos de derechos humanos quienes, ante la falta de respuesta del Estado, documentaron y denunciaron los delitos y lograron que en la comunidad internacional se hiciera eco de lo que pasaba en el país. Ya en democracia, por el impulso de estos organismos, se logró enjuiciar y condenar a las juntas militares en 1985, derogar y anular las llamadas leyes de impunidad, como fue la ley de punto final y la ley de obediencia debida, declarar inconstitucionales los indultos firmados por el expresidente Menem en 1989 y 1990, llevar a juicio a más de 3.000 personas por delitos de lesa humanidad y lograr que casi 1.000 de ellas fueran condenadas por violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado. Muchos de estos juicios aún se siguen llevando adelante en todo el país. Estas organizaciones siguen trabajando incansablemente hasta el día de hoy para preservar la memoria de los crímenes del terrorismo de Estado, para que se conozca la verdad de lo sucedido y para que se haga justicia por las víctimas. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, desde sus inicios en 1977 hasta la actualidad, se dedica a la búsqueda de nietos y nietas que fueron apropiados durante la dictadura, ya sea por haber nacido en cautiverio o haber desaparecido junto a sus padres y madres. Entre las acciones que realizan con este fin, se encuentran un montón de campañas de concientización y difusión, además de contar con una red por el derecho a la identidad que funciona en más de 40 ciudades de todo el país e incluso en el exterior, en la cual trabajan en la búsqueda de los nietos y de las nietas con otras organizaciones. Además, cuentan con un archivo biográfico familiar para reconstruir la historia de los desaparecidos y desaparecidas y poder transmitírsela a aquellas personas que recuperan su identidad. Actualmente, la Defensoría se encuentra trabajando junto con los organismos de derechos humanos en la digitalización de toda la documentación e información que ellos vienen recopilando desde su fundación, para una mejor identificación y gestión de la misma. Es importante saber que mientras existan personas que desconocen su identidad de origen y su verdadera historia familiar, su derecho a la identidad sigue siendo vulnerado y el delito de apropiación ilegítima sigue vigente. Si tenés dudas sobre tu identidad o conoces a alguien que pueda ser hija o hijo de desaparecidos, podés contactarte con Abuelas al 011-4384-0983. Tenemos todavía la segunda parte del informe, la entrevista de cada programa, así que quédense conectados acá en Construir Derechos porque todavía queda mucho en Construir TV. Y nos toca seguir hablando de la historia de nuestro país, una historia con mucha lucha y marcada también con mucho dolor. Por eso es importante seguir haciendo memoria, seguir trabajando en todo lo que involucra a los derechos humanos y también el acompañamiento de instituciones como la Defensoría del Pueblo a estos organismos. Ana Clara Barbosa y su equipo nos traen la segunda parte del informe. Sigamos con nuestra línea de tiempo. Los años fueron pasando y en 1998 se sancionó y promulgó en la legislatura porteña la ley número 3, que da inicio a la Defensoría del Pueblo de la ciudad, teniendo como referencia la creación de las Defensorías del Pueblo en España. Como dijimos antes, la Defensoría es un organismo que defiende, promueve y protege los derechos humanos y demás derechos y garantías e intereses individuales y colectivos previstos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las leyes. La Defensoría defiende estos derechos ante los actos, hechos u omisiones del Estado, los prestadores de servicios públicos y las fuerzas de seguridad. Se trata de un organismo unipersonal e independiente que cuenta con autonomía funcional y autarquía financiera
y que además de atender las necesidades de los vecinos y las vecinas, promueve espacios de difusión, debate y análisis crítico en torno de los derechos y su grado de cumplimiento. Entre sus principales acciones se encuentran un espacio de mediación totalmente gratuito para resolver problemas entre vecinos, iniciativa legislativa, lo que le permite presentar proyectos de ley que surgen muchas veces de la propia demanda de los vecinos y vecinas, canales de atención para que puedas hacer tus consultas o realizar reclamos que funcionan activamente. Por ejemplo, durante el 2020 se atendieron alrededor de 100.000 consultas. Participación en las audiencias públicas donde se definen aumentos tarifarios de servicios públicos. Elaboración de guías de derechos con el fin de acercar información acerca de los mismos a la sociedad y áreas de trabajo diversas para atender la particularidad de cada reclamo o consulta, además de trabajar en la elaboración de informes, trámites de oficio y recomendaciones que se elevan a diferentes organismos públicos. Estas áreas muchas veces también realizan capacitaciones y articulan con otras organizaciones para trabajar de manera integral problemáticas concretas. El compromiso de la Defensoría es grande. Por ejemplo, en un año con una situación sanitaria como la que nos tocó atravesar producto de la pandemia por el COVID-19, donde la presencia del Estado fue fundamental, la Defensoría acompañó e intervino para garantizar que todas las personas gozaran de sus derechos según cada situación particular. Además, se realizó un fuerte trabajo recorriendo centros de salud y hospitales para observar cuáles eran las condiciones de bioseguridad y escuchar las necesidades de los y las profesionales que estaban poniendo el cuerpo en la primera línea de batalla contra la pandemia. Desde la Defensoría del Pueblo hay un fuerte compromiso por apoyar y fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia, así como de monitorear el cumplimiento de las políticas públicas referidas a cada uno de los derechos fundamentales enmarcados en los tratados internacionales de los derechos humanos, tales como el derecho a la libertad, a la vida, a la seguridad, a la igualdad, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la cultura, entre muchos otros derechos básicos. El resguardo y la protección de estos derechos es un trabajo fundamental en la búsqueda de una vida más digna y justa para todos y todas. Por eso, si te maltratan, te discriminan o te niegan un derecho, acércate a la Defensoría del Pueblo. Tenés quien te defienda. Y como en cada emisión, Alejandro Amor entrevistó a una persona que es referente en la lucha por los derechos humanos. Por eso para nosotros es muy importante compartir hoy con ustedes la entrevista. Bueno, tenemos el placer de contar hoy con nuestra querida amiga y compañera, ejemplo de lucha, Tati Almeida. Tati, ¿cómo te va? Bien, querido, bien. Mi querido pariente, como lo decimos nosotros, ¿no? Así Nuestras es. causalidades. Muy bien, Alejandro. Encantada, ¿te imaginas de estar con vos? Porque mi madre, qué flor de defensor del pueblo que sos vos, ¿eh? Es fantástico. Tati, quería... obviamente lo que te voy a mostrar, sé que es tu vida, es tu alma, es tu amor, y bueno, lo tengo en la mano y por eso quería realmente preguntarte justamente este libro que me lo regalaste. Cuando Alejandro desapareció el 17 de junio del 75, ¿cómo era tu vida hasta antes de la desaparición de Alejandro? Bueno, mira, querido, cada madre tiene su historia personal, ¿viste? Y yo pienso que si no hubiera sido, Dios mío, nada más y nada menos que por la desaparición de nuestros hijos, no nos hubiéramos conocido, porque cada una tenía su familia, sus amistades, su profesión. Yo también caí en la escuela pública, así que soy docente, jubilada, y te juro, Alejandro, nunca pensé que después de tantos años iba a seguir haciendo docencia por la vida, con un pañuelo blanco en la cabeza, ¿viste? Yo tenía 45 años cuando se lo llevaron a Alejandro. O sea, 45 años que viví en una burbuja,
Y justamente yo tengo 3 hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana. Alejandro vivía conmigo, él estaba, y con Fabiana. Él estaba cursando primer año de medicina, trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, el director Santiago Omar Rivero. Y un día, Alejandro llegó el 17 justamente de junio, llegó de la calle y me dice, mira mamá, yo no voy a trabajar mañana porque tengo un parcial. Esperate, ya vengo. Yo te cuento que Alejandro, él me cuidaba, me preservaba. Él no me contaba nada de su actividad, digamos, él de su militancia. Él militaba en el ERP. Pero ya te digo, yo no tenía idea de nada. Le digo, bueno, apurate, querido, que ya es tarde. Fue lo último que escuché de Alejandro. Alejandro, cuando él no venía a dormir, me dejaba un papelito, me decía, no vengo. Yo no encontré nada al otro día, cuando me levanto. Pero en un mueble encuentro una agenda de teléfonos y en las últimas 24 hojas, poesías, 24 poesías. ¿Te imaginas? Las leí, las volví a leer. Una que me dejó a mí es una despedida. Él sabe, hay una poesía que me la dedica a mí, ¿viste? Por si algo le pasa. Bueno, es tremenda, es una despedida. Él sabe que lo van a matar. Bueno, cuando leí una y otra vez esas poesías, yo ahí recién, Alejandro, empecé a conocer la otra faceta de Alejandro, ¿viste? Su compromiso, su repudio por la injusticia. Hay una incluso que es cuando la masacre de Trelew. Ahí tenía 17 años. Bueno, yo por eso digo, al principio, años 75, qué sé yo empecé por mi cuenta sola a tratar de averiguar algo, ¿viste? Yo me acuerdo que alguien me dijo, Tati, tenés que ir a la liga. Y yo dije, ¿a la liga de las amas de casa? Claro, yo no tenía idea que existía la Liga por los Derechos del Hombre, ¿viste? Yo me acuerdo que con uno de mis cuñados, porque te aclaro, mi familia, a pesar del gorilaje, pero a mí me ayudó mucho. No porque compartieran nada, sino porque era Alejandro, ¿entendés? Porque hemos sido siempre una familia muy unida. Entonces, como mi padre, que falleció en el año 1961, era un oficial de caballería, lo fuimos a ver a Arguindegui con uno de mis cuñados, que en ese momento, en el año 75, era el jefe de policía. Nosotros fuimos a ver, que había sido oficial de mi padre, ¿viste? Así que yo lo conocía. Entonces le digo, mire, Arguindegui, en fin, yo no sé si usted podrá hacer algo, porque hace días que uno de mis chicos, bueno, no viene, no sé nada. ¿Y qué me dijo? Señora, no podemos hacer nada. Son los peronistas los únicos culpables. Yo, gorila, digo, por supuesto, son los peronistas. Ahora, ¿sabes qué pasa, Alejandro? Yo, por ejemplo, Camps, de Paraná, yo soy Uranga por parte materna, ¿no? Así que yo lo conocía de jovencita. Galtieri, jefe de mi hermano coronel. Salíamos, íbamos a comer. Agosti, compañero de uno de mis cuñados y además padrino de uno de mis sobrinos. Yo con esto te quiero decir que a todos estos personajes que yo conocía, no entraba en mi cabeza que eran ellos ya los genocidas cómplices de la desaparición de Alejandro.
Yo no podía concebir, ¿cómo será que después de muchos años, un periodista se acercaba un 24 de marzo, ¿no? Entonces me preguntó, Tati, ¿qué sentiste vos el 24 de marzo del 76? Yo digo, mirá, yo te lo voy a contestar con la mente de la Tati de antes, porque si bien yo estoy feliz de haber parido a mis 3 hijos, pero Alejandro me parió a mí, parió a Tati Almeida, y es lo que le dije a este periodista, pero yo debo contestar con la mente de antes de ser parida por Alejandro. Yo lo he contado muchas veces, lo que dije ese 24 de marzo. Al fin se van estos negros de mierda y vienen mis conocidos y yo lo voy a recuperar, Alejandro. Es lo que yo creía, ¿entendés? Por eso a mí me costó, ojo, mucho acercarme a madres. Te Gracias, quiero mucho, Ale. Tati. La verdad que sos el ejemplo de la vida para todos nosotros. Ojalá podamos hacer un poquito de todo lo que hicieron ustedes. La verdad, muchísimas gracias. Y lo están haciendo, ¿vale? Desde ya. Así que al revés, vos me das las gracias a mí, pero yo te doy las gracias a vos, en nombre de todas las madres, pero sobre todo de Alejandro y de los 30.000. Gracias, porque haces memoria, ¿eh? Muchas gracias, querido. Gracias por haber compartido otro programa de Construir Derechos con nosotros. Un programa que hoy estuvo atravesado por los derechos humanos, como está atravesado el trabajo diario de la Defensoría del Pueblo. Así que si crees que están vulnerando alguno de tus derechos, si tenés alguna duda o consulta sobre lo que viste en este programa o en otros, podés comunicarte con nosotros por nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra web www.defensoría.org.ar. Nosotros seguimos compartiendo información con ustedes, pero va a ser en un próximo programa, así que nos vemos pronto.